hoy acerca de demostraciones matemáticas. En matemática los teoremas son proposiciones que se van a representar de la forma de inferencia, como lo tenemos acá, y también es una equivalencia lógica. La equivalencia lógica nosotros la vamos a representar por una doble implicación. Así es como nosotros lo vamos a representar. Ahora, en el caso de los ejemplos, ¿cómo podríamos representar esto utilizando estas dos formas de proposiciones? Por ejemplo, si A y B son impares, entonces A más B es par. Y esto lo hacemos, y esto lo estamos indicando por la parte de inferencia. Ahora, si dos ángulos son par vertical, entonces son congruentes. Nuevamente estamos utilizando la parte de inferencia. Una más que podemos ejemplificar es X es impar si y solo si, aquí ya estamos utilizando la doble implicación, si y solo si X al cuadrado es impar. Entonces estas son proposiciones matemáticas las cuales nosotros podemos ir representando. Pero para la demostración de matemáticas nosotros tenemos que tener y poder identificar primero cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. En este caso, a las hipótesis nosotros lo vamos a llamar a la parte del antecedente, que podemos representarlo, por ejemplo, en esta parte, que lo que queremos demostrar es llegar a la tesis. Entonces, entre la hipótesis nosotros podemos tener términos que no son definibles, definiciones, axiomas y otros teoremas. Ahora en la parte de la tesis nosotros vamos a tener la conclusión. O sea que nosotros tendríamos que llegar de la hipótesis a la tesis, y eso se va a hacer por un proceso deductivo. Siempre es importante que, aunque formalmente en cada demostración de un teorema se debe enumerar cada fundamento de la demostración, esto en la práctica es imposible, porque significaría que se enunciaría los primeros axiomas, las definiciones y los teoremas previos al teorema demostrado. Entonces, por eso es de que nosotros vamos a partir de bastantes partes que ya conocemos. Entonces, el hecho que sea verdadera una consecuencia lógica de haber supuesto que el antecedente es verdadero. Entonces, vamos a poner un enunciado donde nos va a ayudar a comprender esto. Por ejemplo, sea A un conjunto de números reales que cumple las siguientes proposiciones. En este caso, cuando estamos hablando que cumple con los siguientes, van a ser axiomas, porque en este caso nosotros vamos a asumir que estas son verdaderas. Recordemos, o vamos a recordar qué es un axioma. Un axioma nosotros lo podemos considerar como una proposición evidente.
y que se puede aceptar sin demostración previa. Por ejemplo, en el caso de acá, tenemos un axioma. El axioma 1 lo podemos poner, es que 3 pertenece al conjunto A. El axioma 2, podemos decir que X pertenece a A. Entonces, 3X más 1 también va a pertenecer a A. El axioma número 3 nos dice, si X pertenece a A y Y pertenece a A, esto implicaría que X más Y también pertenece a A. Entonces vamos a hacer una demostración por el método directo. Hay varios métodos para hacer una demostración matemática. Nosotros nos vamos a enfocar en el método directo y también vamos a hacer uno por contradicción, y después nos vamos a pasar a un método de demostración muy formal, que es la inducción matemática. Entonces, lo que nos dice el método, la parte del método directo, la implicación: si 7 pertenece a A, entonces 25 pertenece a A. Entonces nosotros, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis va a ser que 7 pertenece a A. Y lo que tenemos que demostrar, lo que hay que demostrar, eso es lo que lo estamos poniendo en la sigla, lo que hay que demostrar es que 25 pertenece a A. Entonces esta va a ser nuestra hipótesis y esta sería nuestra tesis. Entonces vamos a hacer la construcción formal. Entonces el primer paso: 7 pertenece a A. Y eso lo vamos a decir por la premisa número 1. Que eso es lo que nosotros tenemos en esta parte. La hipótesis. Ahora miremos en axioma 2. Dice, si X pertenece a A, entonces 3X más 1 pertenece a A. En este caso, 7 es X. Por lo tanto, 3 por 7 más 1 también va a pertenecer a A. ¿Y esto por qué va a ser? Por esta expresión que nosotros tenemos acá. Si X pertenece a A, entonces 3 veces X más 1 va a pertenecer a A. Y en el caso de que dijimos de que X es 7, entonces 3X más 1 pertenece a A. ¿Y a qué es igual esto? Pues nosotros, si nosotros hacemos la operación, esto nos va a quedar 22. Señalándonos que 22 pertenece a A. Y esto lo vamos a hacer por un adjunto al axioma número 1. Ahora miremos la parte, un paso número 3. El paso número 3 lo vamos a hacer con esta parte que nosotros tenemos acá. Dice, si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A. Miremos, tal vez es importante, podemos colocar un paréntesis acá para poder señalar que es toda la expresión. Entonces esto significaría que 22 pertenece a A. Esto lo tenemos por esta parte. Y también podemos decir que 3 pertenece a A. ¿Y este 3 de dónde lo estamos sacando? Lo estamos sacando del axioma 1. Entonces, si 22 pertenece a A y 3 pertenece a A, esto lo vamos a hacer, esto sería por un adjunto al axioma número 1. Entonces, lo que hicimos acá fue el axioma número 2. Este sería el adjunto al axioma 1 porque aquí tenemos el axioma 1 y estamos adjuntando el resultado de esto. Muy bien, pasemos al paso número 4. Y esto lo vamos a hacer por el axioma 3. Dice, si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A. Entonces, en el caso de acá, si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y, que sería 22 más 3, pertenecen a A. Y 22 más 3, ¿a qué es igual? Es a 25. Y aquí estamos demostrando, por medio del axioma 3, ya hicimos la demostración de que 25 pertenece a A. Muy bien, hagamos otro ejemplo de esto. Si 2 pertenece a A,
entonces 27 pertenece a A. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis va a ser 2 pertenece a A. Y nuestra tesis, o sea, lo que hay que demostrar es que 27 pertenece a A. Muy bien, vamos a hacer muy similar la demostración de lo que hicimos anteriormente. En el paso número 1 comenzamos con la primera premisa. 2 pertenece a A. Y eso va a ser por la premisa número 1. El número 2, ya sabemos, vamos a utilizar el axioma 2. Dice que 3 por X más 1 pertenece a A. 3 por 2 es 6 más 1 es 7. O sea que 7 pertenece a A. Ahora, vamos a ir al número 3 y quiero que ustedes noten esto. Como ya está demostrado que 25 pertenece a A, esto ya pasó a ser un teorema. Por lo tanto, 25 pertenece a A. Esto va a ser por teorema 1. ¿Por qué? Porque ya fue demostrado. Y pues pasemos al paso número 4, donde vamos a hacer el adjunto al axioma número 1. Dice, si 25 pertenece a A y, en el caso del axioma que es 2 pertenece a A, esto va a ser por el adjunto del axioma. O podemos poner de la premisa 1, perdón. Adjunto de la premisa 1. Entonces observemos esto. Si 25 pertenece a A y 2 pertenece a A, entonces nosotros vamos a enunciar el axioma 3 acá. ¿Cuál es el axioma 3? Recordémoslo. Si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A. ¿Y quién es X más Y? X y Y. ¿Cuánto es 25 más 2? 27 pertenece a A. Y eso aquí estamos demostrando precisamente la conclusión, que es que 27 pertenece a A. Muy bien, vamos a hacer ahora un ejemplo por contradicción. Miremos esta parte. Sea A un conjunto de números reales que cumple las siguientes proposiciones. El axioma 1 es 5 pertenece a A. El axioma 2 es X pertenece a A y Y pertenece a A. Entonces X más Y pertenece a A. Esas serían nuestras expresiones. Ahora, lo que nos piden es, si 13 pertenece a A, entonces 4 pertenece a A. Esto lo vamos a demostrar por medio de contradicción, contradicción. ¿Y cómo hacemos para la parte de acá? Pues vamos a negar la hipótesis, que va a ser 13 no pertenece a A, y hay que demostrar, que 4 no pertenece a A. Eso lo estamos haciendo por contradicción. Bueno, comencemos entonces el primer paso. Nosotros sabemos de que para que podamos hacer una demostración vamos a comenzar con una premisa hipotética. Y esa premisa hipotética lo hacemos negando nuestra conclusión. O sea que en este caso 4 pertenece a A. Miremos la número 2, que esta lo vamos a hacer, si 4 pertenece a A, entonces 4 pertenece a A. Esto lo vamos a hacer por idempotencia.
Lo que estamos buscando es construir, y es por eso que estamos haciendo haciendo un conectivo I para poder hacer esto. Pero si yo utilizo esto por idempotencia, no estoy haciendo algo incorrecto. Entonces miremos por el axioma número 2. ¿Qué dice el axioma número 2? Si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A. En este caso, este sería X y este sería Y. ¿Cuánto es 4 más 4? Esto sería 8. Esto significa que 8 pertenece a A. Y en el caso de acá, también podríamos decir, vamos a colocar aquí primero los enunciados. 4 más 4 es que 8 pertenece a A. Ahora en el paso número 4, si 8 pertenece a A y 5 pertenece a A, eso lo estamos haciendo por la parte adjunta del axioma 1. En el axioma 1 yo estoy diciendo que 5 pertenece a A. Y pues nos vamos al axioma número 2 nuevamente. Si 5 pertenece a A y también 8 pertenece a A, entonces la suma de estos dos pertenecen a A. ¿Y cuánto es 8 más 5? Es 13. 13 pertenece a A. Entonces esto contradice la hipótesis. Y si esto contradice la hipótesis, esto significa que la proposición es verdadera. Y eso lo estamos haciendo por contradicción. Muy bien. Vamos a pasar a hacer demostraciones por inducción matemática. Vamos a hablar acerca de esto. Esto ya es una forma de demostrar de una manera bastante formal y inclusive este es un tema bastante importante porque nos ayuda a hacer demostraciones bastante elegantes. Primero vamos a poner la definición. Entonces, por inducción, la definición dice: si cada entero positivo n está asociado en un enunciado P sub n, entonces todos los enunciados P sub n son verdaderos, siempre que satisfaga las siguientes condiciones. Primero, P sub 1 es verdadero, o sea que en este caso, a la hora de colocar el valor a sustituir con 1, sea verdadero. Y el número 2, siempre que K sea un entero positivo, tal que P sub K sea verdadero. Entonces, P sub K más 1 también es verdadero. Entonces, vamos a utilizar 3 pasos para hacer este tipo de enunciado. El enunciado es que primero probemos con valores que vamos a sustituir en n, y después sustituimos K, y por último sustituimos por K más 1. Friedrich Charles Gauss es considerado como el padre el príncipe de las matemáticas. Él, a la edad de 3 años, corrigió la gráfica de su padre era estadista. Entonces él, a la edad de 3 años, corrigió la gráfica de su padre. Y a la edad de 8 años, un maestro de matemática, o el maestro de primaria, les pidió que fueran sumando números de 1 en 1 hasta llegar al número 100. Entonces el niño pues era genio y pues observó de que si colocaba estos números de forma al revés, iba a suceder algo que les iba a ayudar a hacer la operación más rápida. Él se daba cuenta que si sumaba cada uno de los términos, les iba a quedar el mismo resultado, que era 101, sumándolo al revés, ¿verdad? Entonces, en el caso de Friedrich Charles Gauss, pudo observar que si multiplicaba el valor que tenía por la suma que iba produciendo, y lo dividía dentro de 2, porque aquí tenemos 2 cienes, entonces lo dividía dentro de 2, le iba a quedar el resultado que era
correcto en la suma de 1 en 1 hasta llegar hasta infinitos. Y él a la edad de 8 años llegó a la conclusión de una de las sumatorias que se utilizan actualmente en cálculo, que es n por n más 1 dividido 2, que es la sumatoria de todos los números enteros, que en este caso toda la suma de los números hasta llegar al enésimo número. Bueno, como parte de inducción matemática nosotros tenemos que hacer una demostración para llegar a demostrar esto. Entonces vamos a hacer la demostración. 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta llegar al enésimo número es igual a n por n más 1 partido 2. Muy bien, ¿cómo comenzamos entonces el paso 1? El paso 1 es sustituyendo valores. Por ejemplo, probemos con n es igual a 1. Si yo coloco n es igual a 1, entonces n es 1. Aquí sería 1 más 1 partido 2. Esto nos quedaría 1 más 1 es 2, dividido entre 2 es 1 por 1, nos da resultado. O sea que si yo coloco el primer resultado, me va a dar el número 1. Probemos con otro número más, probemos con el número 3. Aquí sería n es 3, aquí lo estamos sustituyendo con esto. Aquí 3 más 1 partido 2. 3 más 1 es 4, dividido dentro de 2 es 2, por 3 es 6. Y esto sería lo mismo de ir sumando 1 más 2 más 3. ¿Cuánto es 1 más 2? Es 3 más 3 es 6. Aquí queda demostrado que sí nos da el mismo resultado. Bueno, estamos diciendo que este sería el paso número 1. Vamos a hacer ahora el paso número 2. ¿Y en qué consiste el paso número 2? En lugar de n vamos a sustituir una letra k. Entonces, vamos a decir 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos. Ahora en lugar de n vamos a sustituir k. Y eso lo hacemos por esta parte, donde dice que si k sea un entero positivo tal que p sub k sea verdadero, entonces p sub k más 1 también va a ser verdadero. Y aquí estamos demostrando que llegamos a la misma expresión solamente cambiando variables. Entonces el paso número 3 es llegar a un valor más al que tenemos acá. Entonces comenzaríamos con 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos. Llegamos acá y todavía llegamos a un punto más, k más 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora en lugar de k vamos a colocar k más 1. Acá sería k más 1 más 1. Porque aquí en este caso tengo k más 1. Dividido dentro de 2. Si observamos esta parte que nosotros tenemos aquí, esto ya está definido. Ya lo tenemos definido en este punto. Eso significa que toda esta sumatoria que tengo acá es esto. Entonces, aquí voy a tener k más 1 partido 2. Y aquí tengo esta expresión que es k más 1. Entonces, tenemos una suma de fracciones algebraicas donde el denominador es 2. 2 dentro de 2 es 1 y multiplicado por esto nos va a quedar k por k más 1. Ahora, esto dentro de 1 es 2 y eso lo vamos a multiplicar por lo que tenemos aquí arriba. A la hora de operar, k por k es k al cuadrado y k por 1 es k. 2 por k es 2k y 2 por 1 es 2. Todo esto dividido dentro de 2. Reduzcamos términos semejantes. K más 2k es 3k más 2. Partido 2. Y esto lo podemos factorizar, lo cual nos quedaría como resultado k más 1 y acá k más 2. Partido el número 2. Y esto queda equivalente a lo que tenemos acá. K más 1. Si yo sumo 1 más 1, esto me daría 2 partido 2. Queda demostrado. Entonces colocamos acá que por lo tanto la prueba
La prueba por inducción es completa. Muy bien. Pasemos a ver otro caso. Otro de sumatorias. Dice si yo sumo 1 más 4 más 7 hasta llegar a 3n menos 2. Esto va a ser equivalente a n por 3n menos 2. Todo esto dividido dentro de 2. Menos 1 es, perdón. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Primero comencemos con el paso 1. Sustituyamos. Comencemos con n es igual a 2. Si n es igual a 2, entonces 2 por 3 por 2 menos 1 partido 2 nos tendría que quedar la suma de los dos primeros números. 3 por 2 son 6, menos 1 es 5. Y si cancelamos esto, nos queda el resultado 5. Hagamos la suma de los primeros dos números y efectivamente nos queda 5. Probemos con otro número, probemos con el número 4. Entonces aquí nos quedaría 4 por 3 por 4 menos 1 partido 2. Entonces 3 por 4 son 12, menos 1 son 11, por 4 son 44, dividido entre 2 es 22. Probemos hasta los otros números, 1 más 4 más 7, ¿cuál sería el siguiente número? Tendría que ser el número 10, hagamos la suma, 10 más 7 son 17, más 4 son 21, más 1 es 22, la suma de los primeros 4 números. Entonces el paso 1 es verdadero. En el caso de que, ¿qué pasaría si yo encontrara algún número que no demostrara? Entonces ahí estamos nosotros estableciendo de que no en todos los números se cumpliría esta situación. Bueno, ¿cuál sería el siguiente número? Utilizar la variable k en lugar de n, o sea que k sea igual a n. Más sus puntos suspensivos, aquí sería 3k menos 2 es igual a k por 3k menos 1 partido número 2. Y esto lo hacemos solamente por cambiar la variable n. Pasamos al número 3 y aquí ya llegaríamos a decir que 1 más 4 más 7 más puntos suspensivos más el valor k y el otro valor que sería, perdón, aquí sería 3k menos 2 más un valor que le vamos a añadir que aquí va a ser 3k más 1 menos 2. ¿Y a qué va a ser equivalente a esto? Si hacemos la sustitución acá, en lugar de poner k, vamos a poner k más 1. Aquí sería k más 1. Acá sería 3 k más 1 menos 1. Todo esto dividido dentro de 2. Nos vamos a enfocar en esto. Reduzcamos esta expresión, que sería k más 1. Acá 3k por, 3 por k, perdón, es 3k. Y 3 por 2 es más 6. 3 por 1, perdón, es 3. Menos 2 es 1. Entonces nuestro resultado aquí nos va a quedar el valor de menos 2. Porque 3 menos 1 es 2. Todo esto dividido dentro de el número 2. Ahora, va a volver a suceder lo siguiente. 1 más 4 más 7 más puntos suspensivos más 3k menos 2 es un valor, 3k menos 2 es un valor que nosotros ya conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la sustitución. Esto aquí sería 3k más 1 menos 2. Esto, como les indiqué, esto ya lo conocemos, esto ya lo tenemos establecido.
Dice que si sucede esto, el resultado va a ser K por 3K menos 1 partido 2. Y esto se lo vamos a sumar al valor que nosotros tenemos acá. Reduzcamos de una vez términos. Aquí va a ser 3 por K, 3K. 3 por 1 es 3 menos 2 es más 1. Hacemos la suma de fracciones algebraicas. Aquí nos va a quedar lo mismo. Y acá nos va a quedar 2, 3K más 1. Multipliquemos. K por 3K es 3K al cuadrado. K por 1 es K. Aquí sería 6K. Y 2 por 1 sería más 2. Todo esto dividido entre 2. Vamos a continuar. Aquí todavía puedo hacer algo más. Podemos reducir términos. 3K al cuadrado más 5K más el número 2. Todo esto dividido entre 2. Puedo factorizar esta expresión. Y al factorizarlo, pues llegaría a la siguiente conclusión. K más 1 sería el primer factor. Y el otro sería 3K más 2. Partido el número 2. Y si ustedes observan, esta escritura es equivalente a lo que tengo acá. Por lo tanto, queda demostrado que por inducción matemática se pudo completar las tres fases. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a ver. La siguiente demostración dice 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más puntos suspensivos 2n menos 1 al cuadrado es igual a n por 2n menos 1 por 2n más 1. Todo esto dividido dentro de 3. Vamos a hacer el paso 1. Y vamos a colocar que n es igual a número 2. Entonces aquí nos va a quedar 2 por 2 por 2 menos 1. 2 por 2 más 1. Todo esto dividido entre 3. Entonces esto nos va a quedar 2. 2 por 2 son 4, menos 1 son 3. 2 por 2 son 4, más 1 son 5. Todo esto dividido entre 3. ¿Y qué podemos cancelar aquí? Es el número 3. Y nos queda como resultado el número 10. Hagamos la prueba. Dice que si yo sumo los primeros dos números, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, nos tendría que dar 10. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Y 3 al cuadrado es 9. Y 1 más 9 nos da 10, comprobándose esta parte. Podemos hacer más ejemplos, usted lo puede hacer en su casa, que le tendría que quedar la misma expresión. Ahora vamos a pasar al paso número 2. N es igual a K. Nos va a quedar 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más puntos suspensivos. 2K menos 1 al cuadrado es igual a K por 2K menos 1 por 2K más 1. Todo esto dividido por el número 3. Y vamos a asumir que esto es verdadero. Vamos a pasar, nos pasamos al paso número 3. Y en el caso número 3 es que vamos a hacer la suma añadiéndole un K más 1. Entonces vamos a sumar. Aquí va a ser 2K menos 1 al cuadrado. Y vamos a hacer la suma de agregarle el K más 1. Menos 1 elevado al cuadrado. ¿Esto a qué sería equivalente? Va a ser equivalente a K más 1. Tal vez lo voy a copiar abajo porque no va a caber acá. Pero va a ser equivalente a K más 1 por 2K más 1 menos 1 multiplicado por 2K más 1 más 1. Y todo esto se va a dividir por el número 3. Reduzcamos la expresión. Aquí nos va a quedar K más 1. Acá nos va a quedar 2K. 2 por 1 es 2. Menos 1 es 1.
Miremos el siguiente paréntesis. 2 por k es 2k. Y 2 por 1 es 2. Más 1 es 3. Todo esto divisible dentro de 3. Entonces yo tengo que llegar a demostrar que esto es equivalente a esto. Entonces comenzamos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más puntos suspensivos. 2k menos 1 al cuadrado más, reduzcamos de una vez esta expresión, 2 por k es 2k, 2 por 1 es 2 menos 1 es 1 elevado al cuadrado. Si ustedes observan, esto nuevamente ya lo tenemos definido, es esto, lo que tenemos acá. Por lo tanto, aquí en esta expresión va a ser k multiplicado por 2k menos 1 por 2k más 1, 2k. Dividido el número 3. Y eso lo vamos a sumar a esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, si hacemos la suma de fracciones algebraicas, vamos a tener que acá, esto va a quedar así como está. Ahora, en el caso de acá, no. Porque aquí el denominador es 1, por lo tanto 3 dentro de 1 es 3 y eso se lo vamos a multiplicar al valor que tenemos acá. Observamos que aquí tenemos un factor común. ¿Cuál es el factor común? El factor común aquí va a ser 2k más 1, porque está en las dos expresiones. Entonces, miremos, aquí tenemos 2k menos 1 y aquí tenemos 2k menos 1. Abrimos corchete. Esta expresión dividida entre k más 1 nos va a quedar k multiplicado por 2k más 1 más esta expresión dividido entre k más 1 nos va a quedar 3 por 2k más 1. Con exponente número 1. Todo esto dividido dentro de 3. Bueno, reduzcamos términos. Aquí nos va a quedar k por 2k es 2k al cuadrado. K por 1 es k. Pasamos acá, 3 por 2 es 6k más el número 1. Todo esto dividido dentro de 3. 2k más 1. Podemos sumar términos. K más 6k es 7k. Perdón. Aquí copié algo mal, porque aquí es menos 1, perdone. Entonces este va a ser negativo y esto va a cambiar. Ahí estamos. Entonces 6k menos k es 5k. Más el número 1. Y aquí por factorización pues vamos a tener los siguientes resultados. 2k más 1. Al factorizar esto nos va a quedar k más 1. Y el otro va a ser 2k. Ay, jole. Aquí no multipliqué 3 por 1. Que aquí sería 3. Estos dos valores se tienen que multiplicar. 3 por 2k es 6k y 3 por 1 es 3. Muy bien. Y aquí nos va a quedar 2k más el número 3. Ahora solamente acomodando valores, colocamos el k más 1 al inicio. El 2k más 1 después. Y el 2k más 3 después. ¿Por qué hacemos este orden? Porque aquí estamos demostrando por inducción matemática que esto es equivalente a lo que tengo acá. Por lo tanto, por inducción matemática se demostró. Bueno, como último, vamos a hacer unos 2 ejemplos más. Acá dice, demuestre que 2 es un factor de n al cuadrado más 5n para todo, y miren esta parte es muy importante, para todo entero positivo. Bueno, comenzamos con el paso número 1. Solamente vamos a utilizar un ejemplo. N es igual a 1. Entonces n al cuadrado más 5n es equivalente a 1 al cuadrado más 5 por 1. Y 1 al cuadrado es 1. Y 5 por 1 es 5. ¿Cuánto es 1 más 5? Es 6.
Si yo descompongo esto es 2 por 3. Miren, es un factor del número 2. Hagamos otro ejemplo más. ¿Qué pasaría si yo colocara n es igual a 3? N al cuadrado más 5n. Aquí sería 3 al cuadrado más 5 por 3. Aquí nos quedaría el número 9. Y acá nos quedaría el número 15. A la hora de sumar esto, nos da 14. Que si nosotros lo separamos es 2 por 7. Demostrándonos siempre que 2 es un factor de esta expresión que tenemos acá. Muy bien, pasemos al paso número 2. Paso número 2, es decir que 2 es factor de k al cuadrado más 5k. O sea que cambiamos a la hora de decir que n es igual a k. Y eso lo estamos demostrando por eso. Vamos a asumir que esto es verdadero. Por lo tanto, si esto sería verdadero, k al cuadrado más 5k es igual a 2p. O sea que va a ser un número multiplicado por 2, el que tenemos acá. Así como nos quedó esta expresión que tenemos acá. Va a ser un número divisible entre 2. Bueno, pasemos al paso número 3. 2 es factor. Ahora en lugar de poner el k, vamos a poner k más 1. De k más 1 al cuadrado más 5k más 1. Aquí podemos hacer por álgebra, desarrollar esta expresión. Aquí tenemos un producto notable de trinomio cuadrado perfecto. Nos va a quedar k al cuadrado más 2k más 1. Y 5 por k es 5k y 5 por 1 es 5. Vamos a acomodar esto de tal manera que nos quede una expresión a lo que ya tenemos parecido atrás. Aquí nos va a quedar 2k más el número 1. ¿Por qué agrupé de esta manera? Porque esto ya lo tengo definido. Esto lo tengo definido en esta parte, que es igual a 2p. Si esto es igual a 2p, aquí tendríamos otra expresión que nos va a ayudar bastante. Solo permítame que hay algo aquí que no copié, que no trabajé. Y colocamos esto acá. Y aquí va a quedar 2k más 1. Pero tenemos este 5, no lo había colocado acá. Muy bien. Entonces aquí nos va a quedar 2k y 1 más 5 es 6. Si ustedes observan, aquí tengo un factor común del número 2, que nos quedaría 2k dentro de 2 es k y 6 dentro de 2 es 3. Y aquí tengo otro factor común que es el número 2. Aquí nos va a quedar p más k más 3. Y aquí estamos comprobando que este número es un múltiplo de 2. Por lo tanto, 2 es factor de eso. Y eso se mostró nuevamente por inducción matemática. Muy bien, vamos a terminar con este ejemplo. Sea a un número real, diferente de 0, tal que a sea mayor que menos 1, demuestre que 1 más a elevado a la n es mayor que 1 más n por a. Y esto va a ser para, nos están dando la condición, todo entero donde n sea mayor o igual que 2. Muy importante esto. Vamos a comenzar con el paso número 1. ¿Cuál sería el paso número 1? Comencemos diciendo, definiendo un valor para esta expresión. Pongamos que n es 2. En este caso no puedo comenzar con que n sea 1 porque aquí me está diciendo que n sea mayor o igual que 2. Entonces vamos a colocar acá 1 más a elevado a la 2, porque aquí estamos diciendo que n es igual a 2, es mayor a una expresión. Va a ser mayor a 1 más 2a. Pero tenemos que hacer una expresión acá. Vamos a elevar esto al cuadrado.
Si elevamos esto al cuadrado, nos va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y obviamente aquí tenemos definido o podemos demostrar que a este valor que tenemos acá, este valor va a ser más grande. ¿Por qué? Porque le estamos sumando un valor a esta expresión. Entonces aquí queda demostrado que sí cumple con esta condición. Vamos a pasar a otro ejemplo más. Vamos a pasar al paso número 2. Solo podemos decir que P sub 2 es verdadero, ¿verdad? Ahora en el paso número 2, vamos a decir que n es igual a k. Por lo tanto, 1 más a elevado a k es igual a 1 más 2, más k, porque ese es el valor que multiplicaríamos, por a. Recuérdense que n es igual a k. Y hacemos de una vez el paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? A colocar el k más 1. 1 más a elevado a la k más 1 va a ser mayor que 1 más k más 1 multiplicado por a. Ahora, si yo opero esto, 1 más k elevado a la k más 1 es equivalente a hacer algo. A colocar 1 más a elevado a la k y 1 más a elevado a la 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo la misma base, se copia la base y se suman los exponentes. Eso lo estamos demostrando por esa parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si tenemos la siguiente expresión. 1 más... Vamos a hacer una operación acá. Permítanme un momentito. Y vamos a hacer la siguiente operación. Estamos diciendo que 1 más a elevado a k más 1 es mayor que ¿qué? Podemos hacer la multiplicación acá. Que a por k es ak y a por 1 es el valor de a. Entonces estamos diciendo que esta expresión es mayor que la que tengo acá. Y si nosotros decimos que esto es equivalente, entonces yo puedo decir que 1 más a elevado a la k más 1 más a es mayor que lo que tengo acá. ¿A qué sería igual esto? Si nosotros, bueno, hagamos el producto de esto para ver cómo nos quedaría la multiplicación de estas dos, de esta escritura que nosotros tenemos acá. Estamos diciendo que a la hora de operar los valores que tengo acá, vamos a tener que esto va a ser igual al producto que nosotros tenemos a la hora de sustituir estos valores. ¿Qué valores vamos a sustituir? 1 más ka, que esto va a ser por esta expresión. Recuérdense. Miren, 1 más a elevado a la k es 1 más ka. Y esto se va a multiplicar por 1 más a. Esto es equivalente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el producto de esto. 1 por 1 es 1. 1 por a es a. Ka por 1 es ka. Y ka por a es ka al cuadrado. Ahora, vamos a hacer algunos ajustes para ir construyendo nuestra inducción. Solo voy a hacer esto un poquito más arriba para que utilicemos este espacio. Observemos. Vamos a agrupar estos dos términos que nosotros tenemos acá. Lo podemos factorizar con el factor común de a. Entonces aquí nos va a quedar, si nosotros lo agregamos, k más 1 más k al cuadrado. Ahora, en el caso de acá, si ustedes observan, vamos a tener una expresión que nos va a ayudar a resumir o a reducir la expresión que nosotros tenemos aquí representado. Porque esto que nosotros tenemos acá
esta expresión que nosotros tenemos acá, la podemos colocar de la siguiente manera. K más 1 multiplicado por A. ¿Y esto a qué es equivalente? ¿O a qué podría ser similar? A lo que tenemos acá. Entonces, estamos demostrando que esta expresión que yo tengo acá, K más 1, A más KA, es mayor que 1 más K más 1 multiplicado por A. Pero va a ser mayor, ¿por qué? Porque le estamos sumando esta KA. Y aquí está demostrado por inducción que se cumple esta condición. Espero les sirva y puedan practicar bastante. Esto de la inducción matemática puede ayudar o puede beneficiarse si nosotros practicamos. Y la práctica va a ayudar bastante a comprender mejor este tema. Así que espero que estén practicando. Feliz tarde.